Recordamos, el primero que vimos es el pasabajo, ¿sí? Después vimos el pasalto y hoy nos vamos a enfocar en una versión integrada de ambos, ¿sí? en un mismo circuito, al que vamos a llamar pasabanda, ¿sí? Este circuito pasabanda, la respuesta que se obtiene es una frecuencia central de trabajo, ¿sí? En el cual vamos a obtener distintas frecuencias de corte. Vamos a tener una frecuencia de corte para la etapa baja y otro para la etapa alta, ¿sí? Podemos ingresar, como venimos haciendo, una señal. En este momento estamos viendo un ruido blanco, al cual lo vamos a ingresar como FFT, ¿sí? Y vamos a ver de manera lineal para saber qué es lo que está ingresando. Bueno, lo que estamos viendo acá es la respuesta del filtro pasabanda. Recordamos que el filtro, ¿sí? El filtro tiene una respuesta en la cual en el mismo circuito se obtiene una frecuencia de corte baja y una frecuencia de corte alta, por lo cual lo que va a quedar va a ser este equivalente, ¿sí? O sea, va a resaltar un determinado segmento, determinado rango de frecuencias que a mí me interesen. Por ejemplo, quiero resaltar las frecuencias graves, las frecuencias medias o las frecuencias agudas. Entonces voy a calcular el filtro, diseñar los componentes para obtener la respuesta que yo necesito, en este caso para un circuito de audio, por supuesto, ¿sí? Entonces, esta es la respuesta de un filtro pasabanda, ¿sí? Recordamos que lo que le ingresamos a este filtro, vamos a ver, lo que ingresa, vamos a ver, está por acá, esto es lo que ingresa, ahí estamos, y vamos a ver lo que sale, ¿sí? Podemos comparar en el mismo trazo la entrada y la salida, digamos, ¿sí? Ahí tenemos los dos espectros de señales. Vamos a linealizarlo. Ahí tenemos bien. Todo lo que es el gráfico negro es el ruido blanco, ¿sí? El ruido blanco habíamos visto que era un rango de frecuencias de audio bastante completo, desde 1 Hz hasta los aproximadamente 20 kHz, ¿sí? De una amplitud bastante pareja en la mayoría de las frecuencias, ¿sí? Eso es un espectro de frecuencias, ¿sí? Y el azul es la salida del filtro pasabanda. Fíjense que se obtiene esta montaña, significa que está aplicando tanto una frecuencia de corte hacia la izquierda como hacia la derecha, ¿sí? Cuya frecuencia central va a estar, bueno, en el centro de ambas. Entonces podemos ingresar un ruido blanco, como dijimos antes. También nosotros teníamos la posibilidad de ingresar, vamos a ingresar también una fuente de barrido, ¿sí? Para obtener la curva, ¿sí? De Bode. Entonces le vamos a dar y vamos a un barrido de frecuencia. Vamos a barrer por década, o sea, en múltiplos de 10, 1000 puntos por década. Vamos a ingresar con una frecuencia de 1 hasta una frecuencia de 20.000, que son las de audio, ¿sí? Acá tenemos entonces el circuito. Cuando graficamos, observamos la curva, la campana, ¿sí? Del filtro pasabanda. Lo vamos a poner en función de los decibeles y vamos a ver que cómo se comporta como un filtro que recorta frecuencias bajas y frecuencias altas. Vamos a ampliar un poquito más esto, así lo podemos ver el efecto completo de la campana. Ahí.
Bien, entonces tenemos la salida, ¿sí? La frecuencia central es aproximadamente en los 2 kHz, estamos acá, ¿sí? Aproximadamente por ahí, 2 kHz. Y cuando yo me desplazo hacia la izquierda y bajo 3 dB, a lo que acá tenemos menos 15 aproximadamente, voy a bajar 3 dB hasta menos 12, perdón, hasta menos 18 porque es negativo, ahí. Perdón, menos 15, sí, menos 18, ahí ya tendremos la frecuencia de corte baja, ¿sí? La frecuencia de corte más alta hasta acá, ¿sí? Entonces esto trabaja de manera simultánea, el pasabajo y el pasalto, ¿sí? Produciendo el efecto en simultáneo de anular o disminuir, atenuar las frecuencias bajas por debajo de la frecuencia de corte inferior y anular las frecuencias altas por debajo de la frecuencia de corte superior, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo es que esto lo podemos calcular. Bueno, filtros pasabanda, hay varias formas de construirlos, de diseñarlos. Podemos hacerlo a través de circuitos resonantes serie o paralelo, como están en la gráfica. Con ambos podemos obtener esta salida que tenemos acá, que es muy parecido a la respuesta que obtuvimos en el simulador recién. Tenemos una frecuencia central que va a ser un poquito inferior. Recuerden que estos son filtros pasivos, no estamos amplificando nada, por lo cual siempre la salida va a ser inferior a la entrada. La frecuencia, el valor más alto de tensión va a corresponder a la frecuencia central y después tenemos una F1 y una F2, ¿sí? Entonces, resolviendo analíticamente la caída de tensión, la BS respecto de la B, podemos calcular, dar después valores, distintos valores y obtener que la frecuencia de corte inferior va a tener un valor 70% en la entrada, ¿sí? Igual que la frecuencia de corte superior. Tanto un filtro pasabanda puede ser resonante serie o resonante paralelo, como está acá abajo, ¿sí? Aquí tenemos las expresiones, las fórmulas para calcular cada una, por ejemplo, la frecuencia central de un resonante serie, cómo calcular la tensión de salida máxima, tanto en serie como en paralelo, ¿sí? Cómo calcular el ancho de banda, o sea, el ancho de banda es esto que está acá. Y el ancho de frecuencia entre la frecuencia de corte inferior y la superior, y el factor de calidad Q. El factor de calidad Q es cuán preciso, cuán efectivo es, cuán ancho es la diferencia entre la frecuencia de corte inferior y la superior. Esto es el factor de selectividad, cuán selectivo es el filtro a determinadas frecuencias, ¿sí? Bueno, acá tenemos una resolución completa. Esto pueden detener aquí la imagen, el video y observar bien, así no perdemos tiempo, cómo se resuelve un filtro resonante serie, ¿sí? Cualquier cosa me hacen preguntas sobre el chat del video, ¿sí? Pero es muy sencillo, como ir reemplazando valores y obteniendo las distintas frecuencias o valores de tensión. Bueno, y acá sí nos vamos a detener en la parte más sencilla, ¿sí? Una forma de también construir un filtro pasabanda es haciendo un pasalto y un pasabajo, como te mostramos hace un minuto en el simulador, uno a continuación del otro. O sea, puede ser un pasalto y un pasabajo o a la inversa, ¿sí? En ambos casos lo que tenemos es, aquí tenemos un filtro, la acción de un filtro pasabajo, cuya frecuencia de corte va a definir la frecuencia de corte superior, y aquí con línea de puntos un filtro pasalto cuya frecuencia de corte va a definir la frecuencia de corte inferior. Esto es fundamental entender, que están trabajando en simultáneo ambos filtros, tanto el pasalto como el pasabajo. Obtenemos el ancho de banda, la tensión máxima, ¿sí? Que nunca va a ser la de la entrada, como les había dicho. Esta es la frecuencia 0, frecuencia central, la frecuencia de corte pasalto y la frecuencia de corte baja, como les comentaba recién, ¿sí? Bueno, acá tenemos una aplicación práctica, también un circuito de cómo podemos, con valores prácticos, la diapositiva anterior, le damos valores de C, de R y
obtenemos el filtro pasa alto, filtro pasa bajo. Acá tenemos un ejemplo de cómo ir reemplazando los valores, ¿sí? Este es un filtro alto, ¿sí? Porque está trabajando en los kilohertz, ¿sí? Tenemos 100 kHz, 994 kHz, ¿sí? Un ancho de banda bastante amplio, del orden de los 800, 900 casi kHz de ancho de banda, ¿sí? Es un ancho de banda bastante alto. Bien, acá tenemos cómo calcular también esto. Lo dejo, no lo voy a explicar porque ustedes lo pueden detener y observar, y si tienen alguna duda me preguntan, ¿sí? Pero básicamente lo que hago es calcular la reactancia capacitiva a distintas frecuencias. Esto, ¿cuánto vale el valor de C? Recuerden que los valores de capacidad o de reactancia, la reactancia capacitiva va a variar el valor en ohm respecto de la frecuencia aplicada. No es lo mismo la frecuencia de corte que a cualquier otra frecuencia, ¿sí? Entonces va a ir cambiando el valor de la resistencia para alterna que ofrece el capacitor. Entonces, de esta manera obtenemos los valores de BS a determinadas frecuencias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de lo que acabamos de ver, ¿sí? Este ejemplo también, este filtro pasabanda me ofrece un pasaje de una banda. En este caso la frecuencia central va a ser de los 2 kHz, ¿sí? Y hacia ambos lados, cuando baja 3 dB, voy a obtener las dos frecuencias de corte, tanto la inferior como la superior, ¿sí? Bueno, acá dejamos una página en la cual podemos calcular muy rápidamente. Si queremos un filtro pasabanda, ingresamos la frecuencia de corte baja, la frecuencia de corte alta, ¿sí? Y automáticamente me va a pasar los valores de tanto de C como de R, de los cuatro componentes, para obtener esa respuesta que yo necesito, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, acá una frecuencia de corte baja de 1000, o sea, y la alta 500, yo sé que la campana esta va a estar en el medio, ¿sí? Va a estar en el medio de esas dos frecuencias, ¿sí? Frecuencia de corte baja, la frecuencia de corte baja va a ser esta de acá, ¿sí? Y esta va a ser la alta. Bueno, podemos recordar también que podemos ingresar una señal de audio, ¿sí? Podemos llamar esta función acá, files. Tengo guardado un archivo que se llama guitarra.wav. Siempre tiene que ser .wav, ¿sí? Esto lo voy a ingresar como si fuera mi fuente, y voy a generar un archivo de salida también para ver cómo se modifica, ¿sí? Ese archivo, vamos a estar por acá, cómo se modifica después del filtro con la directiva .wav, espacio, salida pasabanda, .wav 16 44100 en el nodo V F P band. Bueno, esta va a ser la salida. Entonces, bueno, lo que está ingresando es un sonido de guitarra. A ver, vamos a ver si lo podemos cargar, de 2 segundos. Ahora vamos a poner acá. Vamos a borrar esta fuente porque traía otra configuración. Ahí está. Vamos a ponerla. Botón derecho, clic, perfil igual guitarra.wav. Recuerden que es un archivo WAV que tiene que estar en la misma carpeta donde está el circuito. Entonces vamos a ver si lo podemos cargar, ese sonido. Bien, acá tenemos, ahí ingresó el audio de 2 segundos de la guitarra, ¿sí? Y este sería la salida, donde me posiciono ahora, ¿sí? Y veamos, el azul es la salida. Vamos a graficarlo en el espectro, así vemos bien
definido qué es lo que está pasando con cada uno. Bien, lo vamos a pasar a la lineal. Bueno, y ahí tenemos el espectro. El negro es la entrada, ¿sí? Y el azul es muy chiquitito la salida, ¿no? No es una buena forma de verlo, pero bueno, sí vamos a observar ahora una diferencia en el sonido. Entonces recordemos que tenemos el sonido de guitarra WAV, entrada, ahí la vamos a reproducir, y la salida del filtro pasabanda. Recuerden que acá estamos resaltando 2 kHz, ¿sí? Entonces, a ver los audios si los recordamos, son estos. Y la salida pasabanda. Ahí está. Mucho más bajo el volumen. Muy atenuado. Recuerden que es un filtro, pasa bajo y pasa alto, con lo cual la señal, fíjense que está muy atenuada, es la salida azul, ¿sí? Así que bueno, hasta aquí el video. Entonces vimos el filtro pasa bajo, pasa alto y hoy el pasabanda, ya cerrando los filtros pasivos. Muchas gracias por ver.